Amados hermanos, nos encontramos en este primer domingo del mes de noviembre, casi ya por terminar el año, para poder dar continuidad a nuestra serie acerca de la epístola de los Filipenses, con una serie de enseñanzas que Pablo ha tenido a bien dejar para nosotros y que sin duda va a ser de muchísima edificación en este mes que iniciamos, casi por finalizar el año. Nuestro Dios nos da la oportunidad de recibir su palabra para cada uno, por lo que siempre debemos estar receptivos a ese mensaje personalizado que tiene para nosotros. La Biblia, si bien es cierto, es un libro que fue escrito para toda la humanidad y que ha quedado como el legado de Dios para dar a conocer su palabra, también es cierto que tiene muchos mensajes que están dirigidos a cada persona de la creación, a cada ser humano, a cada hijo de Dios, para que podamos encaminar nuestras vidas en justamente la voluntad de nuestro Señor. Voy a pedirle entonces que detenga un momento el video y que oremos, pidiéndole a Dios esa dirección para comprender qué es lo que quiere para cada uno de nosotros en la palabra que el día de hoy nos está entregando. Para poner en contexto la sesión de este día, hemos de recordar que Pablo está escribiendo la epístola a los Filipenses desde una cárcel romana, en una condición bastante complicada, siendo que estaba esperando un juicio producto de haber estado predicando el Evangelio. Es decir, el padecimiento de Pablo viene como consecuencia de cumplir la misión. Y justamente el contexto es que la iglesia de Filipos, una iglesia griega recién fundada, ha enviado una ofrenda económica a Pablo y a Timoteo, que está cumpliendo prisión junto a él, para poder aliviar un poco la condición de cárcel. La iglesia de Filipos era una iglesia modelo que Pablo sin duda amaba muchísimo y de quien refiere grandes proezas, gran estabilidad en la fe y sobre todo un gran compromiso con el cumplimiento de la misión. Sin embargo, les ha venido señalando una serie de actitudes previniéndoles acerca de cosas que los cristianos podemos llegar de repente a hacer de manera incorrecta. Pablo le ha hecho un llamado a los filipenses a vivir con humildad y a vivir con unión entre hermanos, actuando en cada situación conforme al corazón y el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y es que estas advertencias han venido siendo cada vez más explícitas para que los cristianos de esta iglesia puedan comprender cuál es el espíritu correcto con el que deben cumplir la misión. Y sin ninguna duda, ese carácter de humildad que les ha pedido es una de las cosas más complejas de lograr en el ser humano, siendo que tendemos a envanecer nuestros corazones y no estamos exentos de envanecernos también en el cumplimiento mismo de la misión que nuestro Señor nos ha encomendado. Con esa advertencia entonces vamos a continuar con el capítulo número 2, del cual Pablo ha venido desarrollando. Y vamos a retomar el último versículo de la semana anterior, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Si recordamos, de la semana pasada traíamos una discusión teológica bastante compleja, bastante profunda, acerca de esa famosa frase de ocupaos de vuestra salvación, como si la salvación requiriese de llevar obras para que ésta se vuelva efectiva o se vuelva permanente. Luego de dilucidar a qué se refería Pablo en ese momento, dejar muy claro que no se estaba refiriendo en ninguna forma a que la salvación se perdía, sino más bien a una expresión propia del contexto en el cual se encontraba, nos aclara que el punto nunca va a ser lo que nosotros podamos hacer o dejar de hacer por la salvación. El punto está en que justamente es Dios, por gracia, quien nos la otorga. Es un regalo, no lo podemos ganar. Pero es Dios también
quien produce el querer como el hacer. Es decir, nuestras obras también están controladas por la soberanía de Cristo. Y si es Dios quien pone el querer como el hacer, entonces es Dios quien va a marcar nuestro camino por su buena voluntad. La misma Biblia dice que la voluntad de Dios para nosotros siempre es buena, agradable y perfecta. Por lo tanto, nuestras acciones, si estamos entregados realmente de corazón a Cristo, van a ser producto de ese amor y de esa entrega dentro de su buena voluntad, que, como repetimos, siempre es agradable y perfecta para nosotros. En ese sentido, entonces, nuestro actuar tiene que estar conectado con nuestra relación con el Señor, porque de lo contrario, si nuestro actuar se divorcia, si nuestro actuar se separa de esa característica cristiana de entrega al Señor, entonces simplemente lo que habrá es un cristiano vacío que probablemente obre para la obra del Señor, pero no para la gloria de Dios. Y es justamente eso lo que Pablo ha estado advirtiendo de manera bastante concisa. Ahora, Pablo en Filipenses 2, del 14 en adelante, va a empezar a hablar acerca de esas características muy propias de un cristiano, cómo debe actuar de manera consolidada para que su actuar en la vida cristiana no solamente sea el simple hecho de cumplir la misión ya, sino también que lo haga agradando a nuestro Señor. Hacer todo sin murmuración y contienda. Y vaya que Pablo empieza duro, empieza a la yugular de muchísimas de nuestras iglesias, porque pronto nos vamos a dar cuenta que dentro de las iglesias hay conflictos, hay disensos, hay rumores, hay murmuraciones, hay pleitos. Ciertamente, aquellos que hemos vivido en el cristianismo durante muchísimos años, aquellos que quizás hemos crecido en una iglesia, tenemos décadas de estar en una iglesia, pronto recordaremos las muchas vicisitudes sociales que se viven dentro de una comunidad de fe. Y pareciese ser que entre más pequeña es la iglesia, más complicada se vuelve, en el sentido que, como todo el mundo se conoce, se empieza a hablar en mal de alguien, se empieza a rumorar sobre alguien, y esto empieza a hacer mella sobre la obra del Señor. Es por eso que Pablo nos hace la advertencia, que todo, fíjese, todo lo que hagamos hay que hacerlo sin murmuraciones ni contiendas. Quiere decir, mis hermanos, que cada vez que usted va a murmurar, es decir, va a decir un rumor, es decir, va a hablar de un hermano, va a levantar un testimonio, falso o no, tiene que recordar que la indicación directa de Pablo es que se muerda la lengua antes de hacerlo. Y fíjese bien, Pablo no dice que hagamos todo sin mentir de otros, fíjese. No dice que hagamos todo sin levantar falso testimonio, no. Es sin murmurar. O sea que aun y cuando lo que usted sabe del hermano sea cierto, Pablo le está mandando a decir que se calle, que no lo divulgue, que cierre la boca. Y esto no riñe con aquel mandato de, pues, hacerle ver al hermano que está cometiendo un pecado, porque cuando hay pecado hay que señalarlo. Pero se lo voy a señalar al que está cometiendo la falta según el criterio. No se lo voy a señalar al hermano de la par murmurando de aquel. Pero es que además dice que ni con murmuraciones, ni con contiendas. Es decir, que usted a la iglesia no va a pelear con nadie, en absoluto. Si usted es alguien que en cada iglesia donde está encuentra conflictos, entonces quizás hay algunas cosas que revisar en su corazón. Porque ciertamente no es normal que un cristiano vaya teniendo contiendas en cada congregación donde se encuentra.
Eso no es normal. De hecho, eso ni siquiera es propio de un cristiano. En ese sentido, entonces, Pablo nos está pidiendo de manera encarecida que seamos diligentes a la hora de administrar nuestras relaciones con nuestros hermanos. Pero, ¿para qué? ¿Qué es lo que quiere Pablo que suceda? ¿Cuál es el fondo de lo que Pablo pide? Para que seáis irreprensibles y sencillos. Fíjese, dos características: irreprensibles y sencillos. Lo de sencillo está fácil de entender. La idea es pues, no complicar las cosas, que las cosas sean tan simples, tan sencillas como relaciones humanas sólidas. Sin embargo, me gustaría retomar la palabra irreprensible porque tiene un significado muy interesante. Cuando Pablo dice que debemos ser irreprensibles, lo que nos está diciendo es que no se nos puede hacer una reprimenda. Dicho de otra manera, que no hay absolutamente nada que se nos pueda reprochar. Nuestro actuar tiene que ser conforme al corazón de Cristo, irreprensible. Por supuesto, que esto sea posible, pues no, la verdad es que no lo es. Ninguna persona es perfecta. Sin embargo, vamos a estar todos de acuerdo en que de repente en la congregación hay más de algún hermano que siempre se ha caracterizado por tener un carácter conforme al varón que debe ser. Alguna hermana de la cual nunca se ha sabido que ande murmurando por aquí o por allá, personas prudentes, hermanos que edifican, hermanos irreprensibles. Continúa, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa. Parece ser que Pablo estaba refiriéndose al siglo XXI. Parece ser que Pablo estaba viendo nuestra generación, estaba viendo lo que pasaba justo hoy. Parece ser que Pablo estaba viendo una realidad meramente contemporánea a nuestra propia realidad, porque usted ve malignidad y perversión hacia cualquier dirección. Usted encuentra una sociedad partida, una sociedad en problemas, una sociedad con muchos desaparecidos cada día, con muchos asesinatos cada día, corrupción en el gobierno, corrupción en todas partes. Usted encuentra simplemente malignidad por donde usted lo quiera ver. Y de repente lo que dice es que, ok, usted puede estar dentro de este mundo corrupto, pero usted va a ser un hijo de Dios sin mancha. Y continúa, en medio de la cual, es decir, en medio de la perversidad, resplandecéis como luminares en el mundo. Quiere decir entonces que Pablo lo que nos está diciendo es que recordemos que somos la luz del mundo, que somos esos llamados a iluminar, a llevar la luz donde no hay luz. Y donde no hay luz es precisamente en esa oscuridad tenebrosa de la malignidad del pecado. Y nosotros entonces somos la luz que va a sacar esa malignidad de ahí con la ayuda de nuestro Señor. Por lo tanto, si nuestro comportamiento no refleja esa luz dentro de la misma iglesia donde no debe haber murmuración y donde no debe haber contienda, pregunto, ¿cómo pretendemos impactar al mundo alumbrando dentro de esa malignidad si ni siquiera en la misma iglesia, ni siquiera dentro de la misma congregación podemos refrenar nuestra lengua y no hacerle daño al hermano? Evidentemente que Pablo estaba lanzando una muy severa advertencia a la iglesia de Filipos, llamándoles a mantenerse en unidad, con sobriedad, sin contiendas, irreprensibles, asidos, dice, de la palabra de vida. Es decir, todo esto de lo cual hemos hablado, todo esto de irreprensibles delante del Señor, tiene que ser tomado de la palabra de Dios. Porque si no estamos asidos
es decir, agarrados de esa palabra de vida, vamos a ser incapaces totalmente de poder cumplir con estas condiciones en las cuales se nos encomienda la tarea de la predicación. Si nos encontramos en nuestras propias fuerzas, si nos encontramos alejados del conocimiento de Cristo, entonces simplemente vamos a ser muy fácilmente derrotables. Por lo tanto, aquel hermano que tiene por costumbre la murmuración, aquel hermano que tiene por costumbre la contienda, aquel hermano que no está siendo irreprensible delante de su prójimo, lo que le está pasando es que no está asido de la palabra. Y ojo, asirse de la palabra no significa saberla de memoria. Porque usted puede encontrar un cristiano que se sabe la Biblia de pasta a pasta y simplemente no puede aplicarlo. ¿Por qué? Porque carece de un corazón dispuesto para que se aplique. Asido de la palabra de vida para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme. Se refiere al día de Cristo, el día justamente en el cual se ve la segunda venida de nuestro Señor, que en ese momento ya le esperaban y seguimos esperando con ansias. Para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Pablo en realidad está en una situación compleja. Ya en la lección anterior sabíamos que él considera que la muerte está cerca y que cada día que vive pues es una ganancia, es un regalo de Cristo, un regalo del Señor por un día más. Él sabía que lo iban a matar, que era muy probable que lo iban a matar, tenía fe en que no sucediera, pero que estaba listo. Entonces lo que le está diciendo a los filipenses es, miren, si al final sucede, y si al final no sucede, me da igual, porque en el día de Cristo, yo lo que quiero ver es que ustedes brillen como cristianos asidos de la palabra, y entonces sabré que mi trabajo, mi sacrificio no ha sido en vano. Pablo entonces hace una reflexión y un llamado muy fuerte a la iglesia de recordar que han habido sacrificios, no solo el de Cristo, sino el de muchos otros que entregaron su vida por la misión que se nos ha entregado. Y que no puede ser que al interior de una congregación esté habiendo disenso y se ignore por completo todo ese sacrificio que se ha realizado. Y continúa. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, es decir, traducido en palabras un poco más sencillas, y aun cuando me mataran por servirles, y aun y cuando me condenasen a muerte por predicar, eso es lo que está diciendo, me gozo y regocijo con todos vosotros. Es bien interesante porque es que Pablo tiene muy claro que la posibilidad de que le asesinen es grandísima. Pablo tiene clarísimo que el imperio le está queriendo matar porque es una amenaza política para el imperio. El cristianismo se ve como una amenaza política y Pablo sabe que es muy probable que le maten. Pero en todo caso, Pablo dice, y si aún así fuere, me da gozo. Estoy feliz, pero fíjese, está feliz con ellos. Es decir, nunca debemos entender que Pablo está feliz de morir por el Evangelio. No es lo que está diciendo. Lo que está diciendo es que está feliz con el trabajo que ha realizado con ellos. Que si muere por el Evangelio igual se va a regocijar, pero está feliz porque ha hecho un trabajo correcto, un trabajo que da fruto. Y un poco es para llamarle la atención a la iglesia de Filipos. Miren, hermanos, aquí estoy en riesgo de muerte, pero honrenme, por favor. Y asimismo dice, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Este era un mensaje bastante tranquilizador, un mensaje que se enviaba a la iglesia precisamente para que éste tuviese calma en un momento en el cual ciertamente había muchísima crispación política porque el emperador Nerón cada día se volvía más hostil hacia los cristianos y la persecución crecía. Y continúa entonces Filipenses 2:19, espero
en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Timoteo no estaba precisamente viviendo prisión en el estricto sentido de la palabra. En ese momento, siendo que Pablo ya era un anciano y muy probablemente estaba perdiendo la vista, al ser un ciudadano romano, la ley del imperio le permitía tener un edecán en prisión. Timoteo entonces era un jovencito que estaba en la cárcel padeciendo todo lo que ocurría en la cárcel, pero no estaba preso. Él estaba libre, pero padeciendo la cárcel junto a Pablo, en tanto que le servía como edecán. Timoteo entonces tiene la posibilidad de salir y a Pablo le gustaría enviarlo como mensajero a Filipos para que le pueda traer algunas noticias. ¿Y qué es lo que quiere? Saber cómo está la iglesia de Filipos, porque Pablo de verdad ama esta iglesia. Y al saber que se encuentra bien, entonces va a estar de un buen ánimo, es decir, la prisión le va a ser más leve. Hay que recalcar que Pablo estaba en una prisión complicada realmente y que la iglesia de Filipos le había enviado recursos económicos para sostenerse y para que fuese menos grave. Pero parece que a Pablo eso no es algo que realmente le interese. Parece que Pablo lo que quiere es precisamente saber cómo están y eso le va a levantar el ánimo. ¿Y por qué quiere mandar a Timoteo? Porque es que Timoteo es un tipo muy especial, es un jovencito del cual Pablo va a decir lo siguiente: pues a ninguno tengo del mismo ánimo, es decir, nadie tiene ese compromiso, nadie tiene esas ganas de servir, y que tan sinceramente se interese por vosotros. Es decir, Pablo no estaba mandando a alguien que simplemente iba a cumplir una tarea, porque ya antes se les había advertido que se pueden cumplir las tareas de la misión de Cristo sin realmente honrar a Cristo. Entonces, Pablo lo que quiere es enviar a Timoteo porque es alguien que está completamente comprometido con esta realidad. Es alguien que tiene la misión entre ceja y ceja, pero que no solo tiene la misión entre ceja y ceja, sino que tiene a la iglesia en el corazón. Porque fíjense, de absolutamente nada serviría que conquistemos el mundo completo para Cristo si descuidamos a nuestra propia congregación, si descuidamos al hermano de al lado. Fíjense qué interesante, Timoteo estaba preocupado por ellos, de manera sincera, de manera honesta. Porque fíjese lo que agrega Pablo, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo. Mucho cuidado con caer en la trampa voraz de considerar que todo aquel que está sirviendo lo hace porque va a honrar al Señor Jesucristo. No. Pablo lo que dice, mire, es que a Timoteo yo le estimo porque es que yo le he visto su corazón entregado al Señor y que de verdad les ama y de verdad les quiere como hermanos. Pero hay muchos que lo que van buscando es su propio beneficio. Y es que en la iglesia lo hemos visto una y otra vez. Nos damos cuenta de quién no está sirviendo de corazón, sino que simplemente cumple con una misión. Y lo hace bien. Pero no lo está haciendo con el corazón adecuado. Y ahí hay que examinarnos a nosotros mismos. ¿Será que somos nosotros los que estamos cayendo en una situación como esa? Creo que es un tema del cual tenemos que reflexionar de manera muy consciente y de manera muy personal. ¿Cuál es el verdadero espíritu con el que yo estoy sirviendo? Pero, continúa, ya conocéis los méritos de él. Es decir, Timoteo era conocido por todos. Todo el mundo sabía que Timoteo era nada más y nada menos que un siervo fiel. Pero es que va a poner toda la trayectoria. Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio, es decir, es compañero de batalla. Así que a este espero enviaros,
luego que yo vea cómo van mis asuntos. Es decir, Pablo no lo puede enviar aún porque se encuentra en una situación complicada dentro de la cárcel. Mucho cuidado con creer que Timoteo estaba por compromiso con Pablo. No, realmente no era así. Es que Timoteo estaba porque Pablo era su maestro, aprendía de Pablo. Y Timoteo quería seguirse preparando y de paso ayudaba a ese predicador prolijo que se encontraba en una situación muy complicada. Y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Es decir, Pablo sabía que la posibilidad de morir era latente. Pablo sabía que la posibilidad de ser asesinado era pues probablemente mañana. Pero Pablo tenía su confianza puesta en el Señor, en que iba a volver a visitarlo. La vida del apóstol Pablo sin duda es retadora para cualquier cristiano. Yo creo que no hay ningún cristiano que no pueda sentirse de verdad confrontado contra esa fe que Pablo exhibía, contra esa convicción que Pablo exhibía, pero sobre todas las cosas confrontado con ese deseo ferviente por expandir el Evangelio. Y fíjese cómo lo dice, y confío en el Señor. Es decir, deposito mi confianza, estoy claro en que el Señor me puede llevar y que se le cumpla el deseo de su corazón. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, vaya nombre, mi hermano y colaborador y compañero de milicia. Fíjese la descripción que da de Epafrodito, hermano, colaborador y compañero de milicia, es decir, era uno a toda prueba, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Es decir, recordemos que los filipenses le habían enviado a Pablo una ofrenda económica y era precisamente Epafrodito la persona que la había llevado delante de él. Pero fíjese, llevaba el mensaje y ministraba para las necesidades. Es decir, Epafrodito se había convertido en parte del equipo que estaba acompañando al apóstol Pablo junto a Timoteo. Porque, dice, él tenía gran deseo de veros a todos vosotros. En realidad la carta está escrita en un tiempo figurativo, porque la carta lo que dice es que les ha enviado Epafrodito, pero en realidad Epafrodito no ha salido de ahí porque está esperando que la carta se termine de escribir. Es decir, evidentemente Epafrodito será quien va a llevar la carta de los filipenses a la iglesia de Filipos. Y gravemente, dice, se angustió porque habíais oído que había enfermado. Es decir, Epafrodito, cuando está en la cárcel junto a Pablo y Timoteo, se enferma. Y parece que se enferma pues de gravedad. Y Epafrodito se encuentra angustiado porque la iglesia se dio cuenta de su enfermedad y se encontraba pues acongojada. Y eso le angustiaba y eso le volvía necesario ir a la iglesia para aclarar pues que estaba bien y llevar noticias de Pablo. Pues en verdad estuvo enfermo, es decir, Pablo confirma que sí, pues estuvo muy mal, a punto de morir de hecho. Pero Dios tuvo misericordia de él y no solamente de él, sino también de mí. Es decir, Pablo también se enfermó para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Es decir, para que a Pablo no le lloviese sobre mojado, como lo diríamos ahora. En la cárcel, enfermo, con el siervo enfermo también. Es decir, se volvía una amalgama, pero fue el Señor quien tuvo la misericordia sobre Epafrodito y sobre Pablo. Así que le envío con mayor solicitud, es decir, lo envía con velocidad, lo envía pidiéndole que se apure, para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Es decir, Pablo se siente feliz cuando la iglesia está feliz. Recibidle, pues, en el Señor con todo gozo y tener en estima a los que son como Él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Epafrodito, sin duda, es uno de esos siervos fieles que se rebuscan realmente por dar lo mejor de sí en el servicio al Señor. Por lo tanto, lo que le dice es, miren, él ha fungido de la mejor manera, hay que estimarle, hay que reconocerle, hay que tratarle bien. Y con esto entonces nos vamos a quedar finalizando el capítulo número 2. Vamos a saber luego qué pasó con esta carta, vamos a saber
qué más tiene el apóstol Pablo luego de despachar a Epafrodito y, por supuesto, cuáles son esas advertencias muy poderosas y muy actuales para nuestras iglesias. Que Dios nos bendiga, mis hermanos, que tengamos un excelente noviembre, que podamos realmente seguir aprendiendo de la palabra del Señor y, sobre todas las cosas, tener un ánimo correcto dentro de la congregación, sin murmuraciones y sin contiendas.